En este vídeo les voy a contar la historia de la mitología nórdica en orden cronológico, o algo parecido a eso. Así que suscríbete, comparte el vídeo que me costó mucho trabajo, deja tu like y vámonos con las historias principales. Mucho antes de que los truenos cruzaran el cielo, mucho antes de que los mares y la tierra fueran habitados por monstruos gigantes, no existía nada. Para ser justos, en realidad sí existían dos mundos. Uno completamente imposible de ver algo, ya que estaba lleno de niebla, y el otro que ardía en llamas. El primero llegaría a llamarse Niflheim, el segundo sería Muspelheim, que desde ese momento ya estaba custodiado por un gigante de fuego con su espada brillante. El ser primordial, llamado Surtur. Ya en Niflheim existía un silencio completo que a veces era interrumpido por el ruido del pozo Bergelmir. Y entre esos dos mundos opuestos existía un vacío llamado Gnungaga. En él fluían las aguas de Niflheim, que se juntaban hasta formar grandes piedras de hielo. Ese hielo empezó a sentir el fuego primordial de Muspel. Poco a poco, ese hielo se iba derritiendo, y de ese encuentro nació una criatura que era enorme. Era más alta que cualquier gigante existente. No era hombre ni mujer, pero podía ser clasificado como ambos. Este ser ancestral era un gigante, y también un ancestro de los propios dioses, que era llamado Ymir. Ymir no estaba solo, porque de ese hielo derretido también surgió una vaca que lamía los bloques de hielo, llamada Aldumbra, cuya leche alimentaba a Ymir. De los hielos lamidos por la vaca, empezó a aparecer otra criatura, el hombre llamado Buri, que sería el primero de los dioses. Mientras Ymir descansaba, dio a luz a otros gigantes, una mujer y un hombre que nacieron de su axila izquierda. Bore eligió una mujer entre los gigantes de Ymir, y tuvieron un hijo llamado Bor. Bor se unió con Vestra, la hija de uno de los gigantes, y con ella tuvo 3 hijos, Vili, Ve y Odín. Los 3 hermanos crecieron en el vacío, y siempre se maravillaban con los mundos que los rodeaban, tanto el de fuego como aquel que estaba cubierto por una niebla. Pero no podían ir a esos mundos. Entrar en uno de ellos seguramente resultaría en su muerte. Ellos estaban atrapados en Gnungaga, un lugar vacío, donde ninguno de los 3 deseaba quedarse. Debían encontrar una forma de salir de ahí. Entonces, los hermanos se unieron y elaboraron un plan. Tendrían que matar a Ymir para así crear un mundo a su manera. Esperaron a que el gigante se durmiera, y los 3 juntos lo apuñalaron. De los gigantes surgieron ríos colosales de sangre salada, como llegaría a ser el mar. Era tanta sangre que terminaron matando a varios gigantes. Y solo una pareja terminó sobreviviendo, que sería la pareja ancestral de los gigantes que deberíamos conocer. De la carne de Ymir, los hermanos hicieron la tierra. Sus huesos fueron apilados en montañas y valles. El sudor y la sangre se convirtieron en las aguas. La bóveda del cielo es el cráneo de Ymir. Las estrellas de la noche son las chispas de Muspelheim, y las nubes son el cerebro de Ymir. El mundo fue hecho en forma de un círculo plano, estando rodeado por las aguas que serían llamadas océano. La pareja de gigantes sobrevivientes a la inundación de la sangre de Ymir se reprodujo. Odín y sus hermanos permitieron que ellos formaran un reino muy lejos, al que llamaron Jotunheim. Sin embargo, como no confiaban en los gigantes y también para protegerse, alrededor del mundo plano, terminaron poniendo como que las pestañas de Ymir, y el lugar donde quedaron por dentro lo llamaron Midgard. Midgard era muy hermoso, pero no había vida ahí. No había nadie para admirar el bello paisaje de verdes pastos, plantas y nubes hermosas. Los 3 caminaron por todos lados buscando vida, hasta que cerca del océano encontraron 3 troncos que flotaban en las aguas. El primero era un tronco de fresno, más elástico, y el segundo de olmo, extremadamente duro. Así, los dioses colocaron 2 troncos en la arena, y uno por uno les soplaron vida. Los troncos cobraron vida. El dios les otorgó inteligencia y motivación. Bello esculpió los troncos y les dio toda la forma humana que conocemos, siendo uno un hombre y el otro una mujer. También les hicieron ropa para que no murieran de frío. El hombre se llamaba Aski y la mujer, Embra. Aski y Embra fueron los padres de toda la humanidad. Los 2 hicieron su casa y formaron su familia en Midgard. Y por eso, Odín es llamado el padre de todos, porque él es el padre tanto de los dioses como de la humanidad. Los hermanos dejaron esa tierra para los humanos y decidieron crear un mundo solo para ellos mismos, por encima de Midgard, un lugar bellísimo que llamaron Asgard. Allí, Odín construyó un lugar llamado Lidesgjalf, donde estaba su trono, y él recibía toda la información de los otros reinos que iban surgiendo. Odín se enteraba de todo lo que sucedía en los 9 reinos a través de sus cuervos Hunim y Munim.
Con el tiempo, los otros dioses surgieron de la unión con Odín, con gigantes y otras diosas, pero la esposa principal de Odín era Frigga, y con ella Odín tuvo a Odir, que era el dios ciego, Bragi, el dios de la música, y Balder, el dios hermoso. Con la gigante llamada Jordi, Odín tuvo a su hijo llamado Thor, quien obtuvo un cinturón llamado Meginord, y se convirtió en un dios fuerte y poderoso del trueno con su carruaje. Pero esos no fueron los únicos dioses que viven en Asgard. En sus viajes por el mundo, Odín vio a un gran guerrero en una batalla, y él luchaba contra 10 oponentes, y en ningún momento mostraba miedo. Odín se interesó por Tyr, y lo llevó a Asgard, convirtiéndolo en su hijo y en el dios de la guerra. Con estos dioses, los llamados Aesir, también vivía Heimdall, hijo de 9 gigantas, y se quedaba en la entrada de Asgard, cerca del puente arcoíris llamado Bifrost, vigilando si algún troll o gigante se atrevía a invadir el lugar. En Otujae estaba el hogar de los gigantes y el pozo de Mimir. Las aguas burbujean desde las profundidades, alimentando a Yggdrasil, el árbol del mundo. Mimir, el sabio, el guardián de la memoria, sabe muchas cosas. Y sabe de esas cosas mucho, porque siempre bebía del pozo del conocimiento desde que era muy joven. Todas las mañanas tomaba su cuerno, lo ponía en las aguas y daba un sorbo. Hace mucho, mucho tiempo, cuando los mundos eran jóvenes, Odín se puso su manto largo y su sombrero, y disfrazado de vagabundo, fue hasta Nothungai en busca de un poco de esas aguas de Mimir. Porque Odín sabía que si bebía de esas aguas, él también sería sabio. Si hay algo que le gusta a Odín, es la sabiduría y el conocimiento. Odín llegó a ese lugar y pidió un sorbo de las aguas, pero Mimir se negó. Nadie más que él ha bebido de ellas jamás. Odín entonces dijo que él era sobrino de Mimir, pero ser pariente aún no era suficiente para lograr una hazaña de ese tamaño. Odín quería mucho esas aguas, así que le pidió un precio a Mimir, quien fue muy claro y directo con él. El precio para que Odín bebiera de esas aguas era uno de sus ojos. Odín no pensó que Mimir podría estar bromeando. Él simplemente tomó un cuchillo, se sacó el ojo y lo colocó tranquilamente sobre las aguas. El ojo de Odín se quedaba ahí flotando y mirándolo. Entonces Odín tomó el cuerno que Mimir tenía ahí, agarró un poco de agua y la bebió. Y desde entonces veía mucho mejor con un solo ojo de lo que había visto con 2 durante toda su vida. Por eso Odín recibió otros nombres. Lo llamaban Blinder, el dios ciego, Hoar, el tuerto, Baleik, el ojo llameante, y muchos otros nombres. El ojo de Odín permaneció en el pozo de Mimir, preservado por las aguas que alimentan las cenizas en el mundo, sin ver nada y observándolo todo. Mimir y el ojo de Odín permanecieron allí por un tiempo, hasta que serían separados por un tiempo debido a la guerra entre los Vanir y los Aesir. Entre los mundos creados se encontraba Vanaheim, el hogar de algunos dioses más cercanos a los humanos y a la naturaleza. Estos dioses eran llamados Vanir. Entre los Vanir existía una diosa llamada Freyja. Freyja era una diosa muy poderosa, que practicaba una magia llamada Sigr. Con esa magia, ella recorría varios lugares para practicar. Eventualmente, Freyja llegó a Asgard usando el nombre de Eitir. Los Aesir, al ver los poderes de Freyja, quedaron encantados y decidieron usarlo, pero pronto se dieron cuenta de que el poder de esa bruja los estaba corrompiendo, ya que dejaron la lealtad y la sabiduría a cambio de los favores de la bruja. Ellos culparon a Freyja por sus propios errores y la llamaron Gulbei, la codicia por el oro. Intentaron matarla varias veces. La quemaron 3 veces, pero siempre renacía de las cenizas rápidamente. Los Vanir descubrieron lo que los Aesir le habían hecho a Freyja, lo que desencadenó una guerra entre las 2 tribus divinas. Siendo ambos deidades, ninguno pudo ganar. Quedaron empatados y finalmente se cansaron de luchar. Y para velar por la paz, decidieron enviar rehenes a ambos lados. Frey y Freyja y Njord fueron a Asgard con los Aesir, mientras que Mimir y Ruinir, que era uno de los hermanos de Odín, fueron a Vanaheim con los Vanir. Njord junto con sus hijos se adaptaron muy bien en Asgard, pero del otro lado, en Vanaheim, no fue nada parecido. Cuando Ruinir llegó a Vanaheim, tuvo que asumir el cargo de líder local, que antes era de Njord. Y hasta que dio una buena impresión, porque siempre tenía excelentes soluciones para todo tipo de problema. Sin embargo, solo podía hacer eso porque tenía los consejos de Mimir a su lado. Cuando se dieron cuenta de que en realidad Vanir era solo un tipo sencillo, los Vanir se enojaron mucho. Pensando que habían sido engañados por los Aesir, los Vanir cortaron la cabeza de Mimir y la enviaron de regreso a Asgard, donde el perturbado Odín terminó haciendo varios poemas mágicos sobre la cabeza de Mimir y la embalsamó con hierbas. De esa manera quedó preservada
y la cabeza de Mimir siguió dando consejos indispensables a Odín en momentos de necesidad. Debido a lo sucedido, casi estalló una segunda guerra, pero estaban agotados por la anterior. Así pues, ambas tribus resolvieron terminar sus diferencias definitivamente. En vez de empezar una nueva batalla, por causa del trágico malentendido, cada uno de los Vanir y de los Aesir se unió y escupió en un caldero. A partir de sus salivas, crearon a Kvasir, el más sabio de todos los dioses, como una forma de garantizar la armonía entre ambos lados. Kvasir, apodado como el más sabio de los dioses, superando a Odín y Mimir, no mantuvo ese título por mucho tiempo, ya que no sobrevivió lo suficiente. Algún tiempo después de su nacimiento, decidió viajar por varios lugares diferentes y conocer todo tipo de personas. Pero en esa época, existían dos elfos oscuros, también llamados enanos, que vivían en una fortaleza cerca de las aguas y practicaban todo tipo de magia y alquimia por ahí. Sjalar y Fjalar, dos hermanos, se enteraron que Kvasir visitaba una ciudad cercana. Al encontrar al dios, los dos lo invitaron a conocer su fortaleza. Él aceptó sin problemas. Bajaron hasta el fondo del lugar y le dijeron que ahí Kvasir podría pasar la noche. Pero en cuanto se quedó dormido, Vialla y Sjalar apuñalaron al dios y recogieron su sangre en un caldero mágico llamado Odrohir. Allí prepararon un hidromiel de la poesía que inspiraba enormemente a quien lo bebiera. Estos dos no se detuvieron ahí, acabaron matando a otro gigante llamado Gilling. Pero Suttungir, el hijo del gigante, decidió enfrentarse a los dos enanos para vengar a su padre. Los hermanos le dieron a Suttungir un caldero de hidromiel a cambio de sus vidas, y él lo guardó en una montaña, donde era custodiado por su propia hija llamada Gunnlod. Suttungir siempre hablaba de ese caldero, y se sentía orgulloso de tenerlo. Pronto, no tardó mucho en llegar a oídos de Odín, quien ya tenía esa sed insaciable de conocimiento y sabiduría. Entonces, él partió hacia las tierras de los gigantes y se disfrazó de un campesino, y empezó a trabajar para el hermano de Suttungir, Valk. Un día, después de hacer todo, Odín pidió a Valk un trago del famoso hidromiel. Valk intentó convencer a su hermano de darle un trago al empleado, pero él se negó. Entonces, Valk abrió un agujero al lado de la montaña donde estaba el hidromiel, y por ahí envió a Odín, quien entró en forma de serpiente. Él sedujo a la hija de Suttungir y bebió hidromiel por 3 noches. Al terminar, se convirtió en águila, bebió hidromiel y se fue volando. Suttungir descubrió el robo, se convirtió en ave y persiguió a Odín. Odín, como águila, derramaba hidromiel por donde pasaba, que caía sobre ciertas personas que se convertirían en poetas. Al llegar a Asgard, Odín dio un grito, y los otros dioses vinieron en su ayuda. Tomaron el recipiente, y ahí Odín vertió el hidromiel que llevaba. Al ver eso, Suttungir se dio por vencido y volvió a casa. Entre los Aesir vivía Eliotún, que a pesar de ser de la raza de los enemigos mortales de los Aesir y los Vanir, este en específico fue aceptado ahí por Odín, porque superó a todos los seres del mundo, en un tipo específico de inteligencia, la astucia. Y ese es Loki, que incluso fue aceptado como el hermano de Odín, debido a un pacto de sangre entre él y el propio padre de todos. Él tiene algunas historias como compañero de dos grandes dioses Aesir, Odín, y su hermano, Hoenir. En este caso, esta primera historia sucede de la siguiente manera. Un cierto hombre llamado Aifir, o Lair, vivía en una isla que ahora se llama Isla de Lair, y estaba profundamente versado en magia negra, y tomó el camino hacia Asgard, pero los Aesir tenían conocimiento previo de su viaje, y fue recibido con alegría. Sin embargo, se hicieron muchas cosas para engañarlo con ilusiones visuales. Y durante una noche, cuando era hora de beber, el agente había traído espadas al lugar, tan brillantes que la luz irradiaba de ellas, y no se usaron otras iluminaciones mientras se sentaron a beber. Los Aesir entraron al banquete, y en los asientos altos se sentaron esos 12 Aesir que fueron designados para ser jueces, siendo ellos Thor, Njord, Freyr, Tyr, Handel, Bragi, Vidar, Vali, Ullr, Hoenir, Forset, Loki, y por supuesto, también estaban las mujeres Frigg, Freyja, Kifion, Aidun, Kedir, Sigyn, Fula y Nanna. Por eso es glorioso para Ægir mirar a su alrededor en el salón y ver a todos esos dioses, y también las paredes que allí estaban cubiertas con hermosos escudos colgados. También había una ardiente hidromiel, copiosamente bebida en grandes tragos. El hombre sentado al lado de Ægir era Brag, y ellos participaron juntos en la bebida y en la conversación. Brag le contó a Ægir sobre muchas cosas que habían ocurrido entre los Aesir. Él comenzó la historia en el punto en que 3 de los Aesir,
Odín, Loki y Rhaenyra partieron de casa y estaban vagando por montañas y bosques. La comida escaseaba, pero al bajar a un valle, una manada de bueyes llegó y atraparon uno de ellos. Lo cocinaron hasta que pensaron que estaba listo y cocido. Apagaron el fuego prematuramente. Luego volvieron a encender una fogata. Se percataron de que la carne aún no estaba lista. Entonces se quedaron charlando y se cuestionaron sobre el significado de eso. Durante la conversación oyeron una voz proveniente de un roble sobre ellos. Y esa voz daba a entender que ella había causado todo eso, que ella había hecho que el fuego no funcionara en la carne. Ellos miraron hacia arriba y vieron un águila y no era pequeña. Entonces el águila dijo: si están dispuestos a darme una parte del buey, entonces el fuego cocinará. Ellos estuvieron de acuerdo con eso, y luego ella planeó sobre el árbol y aterrizó cerca del fuego. Ella tomó 2 muslos y los hombros del buey. Entonces Loki se enojó mucho, tomó una gran vara, la sacudió con fuerza y golpeó el cuerpo del águila. El águila se sacudió violentamente con el golpe, pero logró volar, quedando la vara atorada en su espalda, y las manos de Loki en el otro extremo de la vara. El águila volaba alto, pero los pies de Loki golpeaban contra piedras, rocas y árboles. En varios momentos pensó que sus brazos serían arrancados de sus hombros. Gritó fuerte, implorando paz al águila. Pero el águila declaró que Loki nunca debía ser liberado, a menos que él jurara inducir a Indú a salir de Asgard con sus manzanas. Loki, al ser liberado, se reunió con sus compañeros. Pero desde entonces no se cuenta nada más de esa historia, excepto que ellos regresaron a casa. Bueno, a la hora señalada, Loki atrajo a Idunn fuera de Asgard, a un bosque determinado, diciendo que había encontrado unas manzanas que le parecían de gran virtud. Y le pidió que trajera sus propias manzanas con ella, para compararlas con esas. Entonces, Thiassi, el gigante, vino disfrazado con su plumaje de águila, y tomó a Idunn y voló lejos con ella, hacia la llamada Thrymheimir, que era su hogar. Bueno, pero claro que los Aesir se dieron cuenta de la desaparición de Idunn, porque sí, sus manzanas se estaban volviendo grises y muy viejas. Empezaron a preguntarse quién había visto por última vez a Idunn. Y no pasó mucho tiempo antes de que recordaran que Loki fue el último en verla, cuando ella salió con él de Asgard. Entonces Loki fue capturado, llevado a una reunión y amenazado con muerte y torturas. No pasó mucho tiempo antes de que Loki prometiera que iría a buscar a Idunn personalmente en Jotunheim, si Frey le prestaba su plumaje de halcón. Y cuando tomó el plumaje, voló hacia el norte, a Jotunheim, y un día llegó a la casa de Thiassi, el gigante. Thiassi ya había remado hacia el mar, pero Idunn estaba sola en su casa. Entonces Loki aprovechó, transformó a Idunn en una nuez, la agarró con sus garras y voló con todas sus fuerzas. Ahora, cuando Thiassi llegó a casa y notó la ausencia de Idunn, tomó su plumaje de águila y voló tras Loki, creando una poderosa ola de sonido con sus alas. Bueno, pero los otros Aesir vieron que había un halcón volando con una nuez, y se dieron cuenta de que era Loki. Entonces, rápidamente fueron a las murallas del castillo de Asgard, llevando varias astillas de madera, y les prendieron fuego. Y cuando Thiassi falló al atrapar a Loki en el aire, terminó chocando de frente con el fuego de esas maderas. Sus piernas se incendiaron, y cayó al suelo. Los Aesir que estaban cerca mataron a Thiassi. Y todo eso sucedió dentro de las puertas de Asgard. Solo que Thiassi tenía una hija que se llamaba Skadi. Ella tomó su casco, su armadura y todas sus armas de guerra, y fue hasta Asgard para vengar a su padre. Sin embargo, los Aesir le ofrecieron una reconciliación y una reparación por lo que habían hecho. Primero, ella debía elegir para sí un esposo entre los Aesir, y debía escogerlo solo por los pies. Los pies que observaba eran hermosos, al fin y al cabo, pertenecían a dioses. Y justamente el que ella eligió era Denjord. Bueno, después de eso, se dijo que los Aesir debían hacer algo que ella pensó que no serían capaces de lograr: hacerla reír. Entonces, Loki hizo lo que tenía que hacer. Él ató una cuerda de barba a una cabra, y la otra en el extremo, alrededor de sus propios genitales. Y uno tiraba de un lado y el otro del otro. Cada uno de los dos gritaba en voz alta, y luego Loki se dejó caer sobre las rodillas de Skadi, y ella se rió mucho. Y así ocurrió la reconciliación entre ella y los Aesir. De hecho, terminó formando parte de los dioses de Asgard también. Después de esas historias, todo quedó tranquilo por un tiempo, hasta que algo sucedió. Thor tenía una hermosa esposa llamada Sif. Él la consideraba extremadamente hermosa, principalmente por sus largos cabellos del color de la cebada.
En cierta noche, Loki entró en la habitación de los dos y le rapó el cabello a Sif. Al despertar, Thor quedó en shock. Loki despertó a Sif y le preguntó qué había pasado. Sif, confundida, se levantó, se miró en el espejo y quedó devastada. Thor, con el cinturón desordenado, fue a buscar a Loki, sospechando que eso era cosa suya. Thor derribó la puerta del cuarto de Loki y lo levantó en el aire, preguntando por qué le había quitado el cabello a Sif. Loki dijo que estaba borracho y que pensó que eso sería gracioso. Desafortunadamente, su cabello no volvería a crecer debido a la forma en que él lo arrancó. Thor dijo que debería encontrar la manera de hacer que le creciera el cabello de nuevo, o todos los días Loki tendría sus huesos rotos uno por uno. Loki entonces recordó que si alguien podría ayudarlo con eso, sin duda serían los enanos. Entonces se puso sus zapatos voladores y voló hasta Svartalfheim. Al llegar ahí, habló con los hijos de Baldi y preguntó si era cierto que Brok y Sindri eran los mejores artesanos que existían. En ese momento, los hijos de Baldi se enojaron mucho. Dijeron ser los mejores en eso. Loki les propuso un desafío: crear 3 tesoros. Uno de ellos era el cabello dorado que nunca dejaba de crecer. Serían juzgados por los dioses. Los hijos de Baldi estuvieron de acuerdo, así que Loki voló hasta el otro lado de una montaña, donde se encontraban Brok y Sindri, y les relató lo mismo. Pero Brok lo encontró extraño y dijo que aceptaría el desafío, pero quería hacerlo con el propio Loki. Si él y su hermano ganaban, quería la cabeza de Loki. Loki aceptó, pero debía evitar que ambos ganaran. Entonces, mientras Brok estaba haciendo uno de los tesoros, Loki entró en la forja en forma de mosca y comenzó a picar profundamente los ojos de Brok. Eso hizo que un mango que él estaba construyendo quedara más corto. Ese mango, en realidad, era el mango del martillo Mjolnir. Los otros 2 tesoros que Brok y Sindri hicieron fueron el jabalí dorado y el Draupnir. Llegando el momento de la evaluación de los tesoros, había 3 dioses sentados en sus tronos: Thor, Odín y Frey. Loki dijo que tenía regalos hechos por los hijos de Ivaldi, y también por Brok y Sindri. A Jin, Loki le dio una lanza que jamás fallaba el objetivo, llamada Gungnir, y el juramento hecho sobre ella también era irrompible. A Thor le dio el cabello que quería para Sif, y cuando se lo pusieron en la cabeza de la diosa, se adhirió a su cuero cabelludo, y quedó aún más hermoso que el cabello original. El último de los regalos de Cibaldi era un paño bien doblado, que cabía dentro de un bolsillo, pero al desplegarlo, se convertía en un barco que siempre tenía buenos vientos, llamado Skidbladnir, que fue entregado a Frey. Cuando llegó el turno de Brok y Sindri, le dieron un brazalete a Odín, que él inmediatamente se puso en el brazo. Tenía una gran belleza, y goteaba cada 9 noches, generando 8 nuevos brazaletes. Ese era el Draupnir. A Freyr le otorgaron un jabalí dorado incansable, llamado Gullinbursti. Y a Thor, Brok le dio un martillo de mango corto, y también un par de guantes de hierro. Sin los guantes, no habría manera de usarlo. Ese era el Mjolnir, que era irrompible. También era un forjador de rayos. Tanto ese martillo como la lanza de Odín siempre regresaban a las manos de su dueño, no importaba lo lejos que estuvieran. Y el martillo también podía aumentar y disminuir de tamaño. Incluso con el mango corto, todos estuvieron de acuerdo en que el Mjolnir era el mejor de los tesoros. Y con eso, Brok ganó la apuesta sobre Loki y quería su cabeza. Pero Loki salió volando para intentar escapar. Pero Thor, queriendo probar su martillo, lo alcanzó sin problemas. A punto de perder la cabeza, Loki dijo que la apuesta era por su cabeza, no por su cuello. Brok no pudo herir el cuello de Loki. Irritado, y con la aprobación de Odín, decidió hacer algo más. Él le cosió la boca a Loki, y así él se quedó por un tiempo muy angustiado sin poder hacer lo que más le gustaba: hablar. Los dioses se dieron cuenta de que habían olvidado un detalle fundamental para proteger su reino de sus enemigos: los gigantes. Su construcción no la habían hecho, y ni siquiera habían pensado en hacer un muro, una muralla alrededor del castillo de Asgard. Y eso atormentó profundamente a Odín, que ahora se daba cuenta de lo descuidado que había sido. Bueno, en ese momento llegaba a Dredd un hombre y su caballo. Él queda maravillado con la construcción de los dioses, pero nota que faltaba un muro ahí. Entonces decide ofrecer sus servicios a los dioses. Y todos están de acuerdo con la idea de dejar que el hombre construyera el muro para ellos. Pero Odín, el padre de todos, desconfió de las intenciones del hombre y rápidamente preguntó qué ganaría con eso. Al realizar tal tarea, el hombre dice entonces que él era el mejor constructor de todo el mundo y que como pago solo deseaba 2 cosas: la mano de Freya y la luna. Inmediatamente, todos los dioses terminan por no estar de acuerdo con la idea, pero Loki termina diciendo que sí aceptaba esa idea y que el hombre, de hecho,
debería recibir la luna y a Freya como premio, si lograba construirlo. Sin embargo, debía hacer toda esa construcción en un solo año. El hombre preguntó si podía usar su caballo. Si podía, aceptaría trabajar por un año. Los dioses se miraron entre sí, Loki también, y no pensaron que eso sería un problema. Así que dejaron que el hombre usara su caballo llamado Svidilfari. Empezando el trabajo, el hombre colocó una especie de trineo en su caballo. Entonces, empezó a traer enormes bloques de piedra para construir el muro. Al ver la fuerza enorme del caballo, todos los dioses se estremecieron. Loki les dijo a todos que se calmaran, ya que apenas era el primer día. Él estaba convencido de que al día siguiente el caballo estaría muy cansado, pero se equivocaba enormemente. Sin importar si llovía, nevaba o caía fuego, no importaba lo que pasara. Ulfari era incansable. En el primer mes, el hombre ya había construido gran parte del muro. Después de un tiempo, faltaban solo 5 días para que el constructor cumpliera con el plazo. Y solo faltaba una pequeña parte del muro por terminar. Odín convocó a los dioses a una reunión para decidir qué hacer, ya que el tipo ganaría a Freya y la luna. Todos entonces miraron a Loki, y todos dijeron que si Loki no resolvía el problema, terminaría siendo castigado por lo que había hecho. Loki dijo que se calmasen, que él lo resolvería. Entonces salió del castillo, se transformó en una yegua y atrajo al caballo Svadilfari muy lejos, hacia el bosque, donde desapareció por completo. Los dioses empezaron a reírse del constructor, porque ahora no podía levantar el bloque que faltaba para completar el muro. El constructor se enfureció muchísimo y dijo que los dioses habían hecho trampa. Entonces mostró su verdadera forma. Era un gigante de la montaña. Se lanzó contra los dioses, pero estos abrieron paso para aquel que había regresado de su cacería de trolls, Thor. Thor apuntó un Mjolnir al gigante y lo soltó. Cuando golpeó al gigante, cayó un rayo sobre él y se convirtió en cenizas. Entonces los dioses terminaron el muro por su cuenta. Bueno, pasó un tiempo y Loki decidió regresar a Asgard después de su aventura. Y con él traía un caballo que tenía 8 patas y que se llamaba Sleipnir. Le obsequió el caballo a Odín, afirmando que era el más veloz de los 9 reinos. Bueno, resulta que todos terminaron sospechando del origen de ese caballo, de ese tal Sleipnir. Pero por temor a sus acciones, nadie le dijo nada a Loki. Un día, Odín se despertó asustado. Tuvo un sueño donde él y los otros dioses eran todos asesinados en una enorme guerra, todo contra los gigantes, o como los propios nórdicos los llamaban, Jotuns. 3 de esos gigantes dejaron a Odín muy pensativo porque decían que eran hijos de Loki, pero Odín conocía a todos los hijos que Loki tenía con Sigyn e incluso a su caballo Sleipnir, y no conocía a esos 3 hijos. Al despertar, Odín fue de inmediato a interrogar al embustero. Resulta que, aunque Loki estaba casado con Ambela Sigyn, él se daba unas vueltas por Jotunheim, donde terminó conociendo a Angerboda, otra gigante, y con ella tuvo 3 hijos. Odín, preocupado, pidió a Thor y Tyr que buscaran a los niños. Thor y Tyr llegaron al castillo de Angerboda en Jotunheim, donde hallaron a los 3 niños. Una serpiente venenosa llamada Jormungandr, un lobo llamado Fenrir y una joven mitad viva y mitad muerta, llamada Hela. Por un motivo desconocido, Thor y Tyr sacaron pacíficamente a los niños de Jotunheim, como si los gigantes quisieran que eso sucediera. Colocaron a la serpiente en una vara para que el veneno no los alcanzara, mientras el lobo y la niña caminaban a su lado. Al llegar a Asgard, Odín ya se encargó de intentar hacer algo con los 3 hijos de Loki. Él tomó a la serpiente y la arrojó a las aguas que rodeaban Midgard. Y mientras la serpiente caía en las aguas, Odín miraba con su único ojo, preguntándose si había hecho lo correcto. Jormungandr crecería tanto en esas aguas que llegaría a rodear la propia Midgard. Con la niña, Odín la llevó hasta un reino helado debajo de Midgard, donde algunos muertos vagaban perdidos. Le cedió el reino, tratando de complacerla. Ese reino se convertiría en Helheim, un lugar donde Hela se sentía muy bien, porque prefería estar entre los muertos que entre los vivos. Solo faltaba Fenrir. El señor de los dioses decidió que viviría en Asgard por un tiempo. En ese lugar, solo Tyr tenía el coraje de acercarse a Fenrir para alimentarlo. Pero Fenrir no dejaba de crecer, así que los Aesir empezaron a pensar en maneras de controlar esa amenaza de forma definitiva. Primero, ataron al lobo con una cadena reforzada llamada Laejing, diciendo que eso era solo un juego. Algo para poner a prueba la fuerza de Fenrir de manera amistosa. Eso fue bastante inútil, porque con el mínimo esfuerzo de Fenrir, la Lending se rompió. Usaron una nueva cadena 2 veces más fuerte que la anterior, la Dromeo.
Se la pusieron al animal usando las mismas excusas, pero después de un poco más de esfuerzo, la drome también se rompió. Los dioses, por supuesto, se desesperaron, no sabían qué hacer. Pero Odín tuvo una idea. Mandó a Skinner, el mensajero de Fenrir, a sobrevolar Tofheim. Y le dijo que hablara con los enanos, para que construyeran una trampa de la que Fenrir jamás pudiera escapar. Bueno, entonces los enanos hicieron una cadena muy fuerte, y los ingredientes para ella fueron el sonido de las pisadas de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, el aliento de un pez y la saliva de un pájaro. Esas cosas no existen, ¿verdad? Al menos no en nuestro mundo. Pero los enanos las usaron y crearon la Gleipnir, la cadena que sería usada para, finalmente, atrapar a Fenrir de una vez por todas. Gleipnir no era como las otras ataduras probadas por los dioses, sino que era delgada y lisa, hecha con un hilo de seda. Se parecía muy poco a una cadena que podría atrapar a un lobo como Fenrir. Tanto que ni siquiera sospechó al principio, pero claro que le pareció extraño que por tercera vez los dioses quisieran probar su fuerza. Entonces dijo que no aceptaría, pero que solo lo haría si alguien ponía la mano en su boca, de modo que si no podía soltarse, al menos alguien pagaría por eso. Y, por supuesto, el único que aceptó eso fue Tyr. Los dioses ataron a Fenrir de punta a punta con la Gleipnir, usando montañas para sujetar la cadena. Entonces le dijeron a Fenrir que intentara escapar. Él se esforzó, se levantó, se lanzó de un lado a otro, pero nada funcionaba. Entonces vio que los dioses, incluso Odín frente a él, empezaron a reírse de él. Pidió que lo soltaran. Pero claro que los dioses no hicieron eso. Al darse cuenta de que no escaparía, Fenrir cerró la boca y le arrancó la mano a Tyr, quien no gritó de dolor. Simplemente se puso una venda en la mano y se fue caminando en silencio. Odín miraba a Fenrir de frente. Viendo que Fenrir no dejaba de hablar, pidió que le clavaran una espada en la boca. Y así lo hicieron. La boca de Fenrir quedó siempre abierta, y su saliva formó el río Van, que significa esperanza. Bueno, ahí Fenrir se quedaría hasta el fin de los tiempos, hasta la guerra final entre dioses y Jotuns. Dicen que fue algún tiempo después de eso que Odín terminó colgándose de una de las ramas de Yggdrasil, y también aprendió las runas. Bueno, un día Thor despertó en su palacio, y notó que su martillo no estaba ahí en su cuarto, no estaba a su lado como normalmente lo dejaba. Él empezó a buscar por aquí y por allá, pero no encontró el martillo de ninguna manera. Por supuesto, solo sospechó de una persona, o mejor dicho, de un gigante que era Loki. Pero al hablar con Loki, él negó cualquier involucramiento. Thor le creyó, hasta porque Loki normalmente le gusta decir que fue él quien hizo las cosas, no negarlas o mentir sobre eso. Pero de todas formas, Loki tuvo una corazonada, y los dos fueron al palacio Folkven, el hogar de la diosa Freyja, la más grande e importante de las diosas Vanir. Freyja era considerada la más bella de las diosas, muy parecida a Afrodita para los griegos. Loki pidió la capa de halcón que ella usaba, y ella se la prestó. Entonces, Loki empezó a volar por el cielo, y fue hasta Jotunheim, donde descubrió el hogar del gigante Thrym, que era muy rico, y tenía varios perros que cuidaban su propiedad, además de tener varios caballos. De alguna manera, Loki sospechaba que Thrym tenía el martillo Mjolnir en su posesión, aunque se desconoce cómo llegó a esa conclusión. Y no fue diferente. En cuanto preguntó por el martillo de Thor, el gigante afirmó que sí, que de alguna manera él había tomado el martillo. Se desconoce cómo y por qué invadió el Briskirnir, el palacio de Thor, pero lo hizo. Escondió el martillo en las profundidades de la tierra, y solo lo devolvería si tuviera a Freyja como su esposa. De vuelta en Asgard, Loki habló sobre su conversación con Thrym. Thor decidió buscar a Freyja, y la obligó a ponerse un vestido de novia, y a ir a casarse con el gigante. La diosa, por supuesto, se enojó mucho, y rompió su precioso collar llamado Brisingamen. La diosa pidió consejo a los dioses para decidir qué hacer sobre este asunto. En el consejo, el dios Handel propuso que Thor se vistiera de novia, y fuera a recuperar su martillo. Al dios del trueno no le agradó la idea. Al principio, él se negó a vestirse de mujer. Sin embargo, Loki intervino diciendo que era una buena solución. Al final, Thor aceptó. Se vistió de novia y se puso relleno para simular senos. Así como cubrió toda su barba con un largo velo, Loki también decidió ir junto para ayudarlo. Así que él también se transformó en una mujer, diciendo que sería la sirvienta de Freyja y que estaba siendo enviada para entregar a su señora al gigante Thrym, y también para llevar el martillo de regreso. Thor y Loki subieron al carruaje del dios del trueno, y las dos cabras nos llevaron hasta Jotunheim. Al llegar ahí, vieron que se había preparado una gran fiesta de bodas.
y Thrym esperaba con sus familiares y amigos la llegada de su gran novia. El lugar estaba repleto de gigantes, comiendo y bebiendo a placer, pues Thrym alardeaba de su gran riqueza. Cuando los dos llegaron al lugar, Thor se puso a comer y beber. Básicamente se comió un toro entero, 8 salmones y bebió 3 odres de cerveza. Thrym y los demás invitados se asustaron un poco, ya que no esperaban que la novia del gigante comiera tanto. Loki respondió que la diosa no había comido ni bebido en 8 días, porque estaba muy ansiosa por su boda. Al acercarse a la novia, el gigante notó sus ojos rojos y le pareció extraño. Loki dijo que sus ojos estaban rojos porque tenía insomnio, ya que no había dormido en los últimos días porque tenía prisa por su boda. Thrym entonces mandó llamar a su hermana y ella trajo el martillo para usarlo como símbolo de la consagración de su matrimonio. La giganta le dio el martillo a la novia. Y cuando Thor vio cómo estaba el ronel en sus manos, no perdió tiempo. Se desvistió, atacó y mató a todos los gigantes en la fiesta. Luego volvió a casa. Otra historia cuenta que Thor estaba volando por ahí con su carruaje de cabras, acompañado de Loki. Llegaron entonces durante la noche a la casa de un campesino, y allí recibieron una noche de hospedaje. Por la noche, Thor llevó a sus cabras y sacrificó a ambas. Después de eso, las desollaron y las llevaron al caldero. Cuando la comida estuvo lista, Thor y su compañero se sentaron a cenar. Y Thor invitó a comer carne con él al campesino, a su esposa y a sus hijos, que se llamaban Jalvi y Roxva. Entonces, Thor puso las pieles de las cabras lejos del fuego y dijo que el campesino y sus sirvientes debían lanzar los huesos sobre las pieles de las cabras. Jalvi, el hijo del campesino, estaba sosteniendo una pierna de la cabra y partió el hueso con su cuchillo y lo rompió hasta llegar al tuétano. Él no podía esperar lo que iba a suceder. Thor se quedó allí durante la noche. Antes del amanecer, se levantó, se vistió, tomó su martillo Mjolnir, lo agitó y bendijo la piel de las cabras. Pronto se levantaron y estaban de pie nuevamente, completos. Solo que Thor descubrió que uno de ellos estaba cojo de una pierna. Entonces supuso que el campesino o alguien de su familia no tuvo suficiente cuidado con los huesos de los chivos, porque el fémur de uno de ellos estaba roto. Creo que ni siquiera necesito decirles que el campesino, cuando se enteró de eso, se puso extremadamente en pánico. Después de todo, tenía a un dios del trueno en su casa, que estaba muy enojado con él, porque alguno de sus hijos había hecho algo con uno de los huesos de las cabras. Bueno, Thor apretó las manos sobre el mango del martillo, de modo que los nudillos se pusieron pálidos, y el campesino y toda su familia hicieron lo que era de esperarse. Comenzaron a rezar, suplicar, ofrecer recompensas por todo lo que habían hecho. Al ver su gran temor, la furia de Thor se apaciguó. Y entonces se llevó consigo a Thialfi y Hoxpa como sus sirvientes, quienes empezaron a seguirlo desde entonces. Abandonó sus cabras y emprendió un viaje hacia el este rumbo a Jotunheim. Se dirigió al mar y prosiguió por tierra. Cuando habían caminado un poco, delante de ellos había un gran bosque. Caminaron todo el día y toda la noche. Tjalfe era el más rápido de todos los hombres. Él llevaba la bolsa de Thor, pero ahí no había nada bueno para comer. Tan pronto como oscureció, buscaron un refugio para la noche y encontraron frente a ellos un salón muy grandioso. Al final del salón, encontraron una puerta del mismo ancho que daba a habitaciones para pasar la noche. Pero, cerca de la medianoche, comenzaron a escuchar un gran terremoto. La tierra se sacudió fuertemente bajo ellos, y toda la casa tembló. Thor se levantó, llamó a sus compañeros y exploraron más lejos. En medio del salón, encontraron una cámara lateral a la derecha, y entraron. Thor se sentó en el umbral, pero los demás se adentraron más, y estaban muy asustados. Pero Thor agarró el mango de su martillo, y estaba listo para defenderse. Enseguida escucharon un gran zumbido y un golpe. Pero cuando se acercaron al amanecer, entonces Thor salió, y vio a un hombre acostado cerca de él en el bosque. Ese hombre no era pequeño, dormía y roncaba poderosamente. Entonces, Thor pensó que ese ruido que había escuchado durante la noche, ese tipo de ahí era el responsable. Se ajustó su cinturón de fuerza, aumentando su poder divino, y martilló justo en medio de la cabeza de ese hombre. Pero no ocurrió nada. En ese instante, el hombre despertó, y por primera vez, Thor lucía un poco temeroso. Le preguntó su nombre. El hombre dijo que se llamaba Skrymer, y que el que estaba frente a él probablemente sería Thor, el dios del trueno. Skrymer, entonces, miró a Loki y le preguntó qué había hecho con su guante. Extendió la mano y tomó el guante. E inmediatamente, Thor se dio cuenta de que lo que pensó que era una cámara durante la noche, en realidad era el guante de Skrymer, y que el salón lateral era el pulgar del guante.
Screamer preguntó si Loki aceptaba su compañía, y Thor estuvo de acuerdo. Entonces Screamer desató su bolsa y se preparó para comer un desayuno, y Thor y sus compañeros hicieron lo mismo en otro lugar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los dos se reunieran. Screamer puso toda su comida en una bolsa y la echó a la espalda. Caminó delante de todos durante el día y daba pasos muy largos. Pero al final de la noche, Screamer encontró para ellos una habitación bajo un gran roble y le dijo a Thor que él iba a dormir. Mientras tanto, Thor debía preparar la comida. Mientras Screamer dormía y roncaba, Thor tomó la bolsa de alimentos y se preparó para desatarla, pero ninguno de los nudos se deshacía. De hecho, se volvían aún más fuertes. Thor se enojó tanto por esto, que tomó a Mjolnir y se acercó a Screamer nuevamente mientras dormía, y le dio otro golpe en la cabeza. Screamer se despertó y preguntó si una hoja había caído sobre su cabeza, y también si ya habían comido y estaban listos para dormir. Thor respondió que estaban a punto de dormir, así que se fueron a dormir bajo otro roble. En medio de la noche, Thor escuchó cómo Screamer roncaba y se dormía rápidamente, de modo que hacía retumbar todo el bosque. Thor se levantó y fue hacia él, agitó su martillo ansiosa y fuertemente, y le dio un golpe en el centro de la corona. Vio que la cara del martillo se hundió en su cabeza, y en ese momento, Screamer se despertó y dijo: «¿Qué fue ahora? ¿Acaso cayó una nuez en mi cabeza? ¿Qué estás haciendo, Thor?». Pero Thor volvió rápidamente y respondió que acababa de despertarse. Dijo que todavía era medianoche, que aún había mucho tiempo para dormir. Entonces Thor pensó que si pudiera dar un tercer golpe, nunca volvería a ver al gigante. Se acostó y observó si Screamer estaba durmiendo profundamente. Un poco antes de que amaneciera, cuando se dio cuenta de que Screamer se había dormido, se levantó de inmediato y corrió hacia él. Agitó su martillo y con todas sus fuerzas dio uno de los golpes más fuertes que jamás se hayan visto, justo en la sien del gigante. Pero Screamer se sentó, se acarició la mejilla y dijo: «Algunas aves deben estar posadas en el árbol encima de mí». Me imaginé, cuando desperté, que algo de suciedad de las ramas cayó sobre mi cabeza. ¿Despierto, Thor? Se acerca la hora de levantarnos y vestirnos. Tienes un viaje al castillo Utgard. Vi que dijeron que soy un tipo grande, pero lo que verán en Utgard son los tipos más altos que existen. Ahora les daré un buen consejo. No se comporten con arrogancia, porque los secuaces de Utgard a Loki no van a tolerar ese tipo de comportamiento de personas tan pequeñas. Pero si no será así, entonces vuelve de donde viniste. Sería mejor que hicieras eso, pero si decides continuar, ve hacia el este mientras yo iré hacia el norte, a esas colinas, como ves. Screamer agarró la bolsa de provisiones, la cargó en su espalda y se adentró en la otra parte del bosque. Y parece que los Aesir no lo saludaron ni se despidieron de él. Thor se volvió hacia su camino junto con sus compañeros y continuó adelante hasta el mediodía. Entonces vieron un castillo en una cierta llanura y doblaron sus cuellos hasta sus espaldas antes de que pudieran ver a Thor. Fueron hasta el castillo, donde había una reja frente a la puerta, y estaba cerrada. Thor fue hasta la reja y no pudo abrirla, pero cuando se esforzaron por abrir el camino, se apretaron entre las barras y entraron de esa manera. Vieron un gran salón y entraron en él. La puerta estaba abierta, y vieron a muchos hombres, la mayoría lo suficientemente grandes para ocupar 2 barcos a la vez. Poco después de eso, llegaron ante el rey llamado Utgard-Loki y le dieron saludos. Pero él los miró a su propio ritmo y sonrió con desdén mostrando los dientes. Y dijo: «Es tarde para preguntar noticias de un largo viaje. Pero si no me equivoco, este chico es Thor, ¿verdad? Sin embargo, puedes ser más poderoso de lo que pareces. ¿Qué tipo de logros son esos con los que tú y tus compañeros creen estar listos para competir? Nadie puede quedarse aquí con nosotros si no sabe algún tipo de habilidad o astucia que supere a la mayoría de mis hombres». Loki llegó al final y dijo: «Yo sé un truco que quiero probar. No hay nadie aquí que pueda comer su comida más rápido que yo». Entonces el anfitrión de Loki respondió: «Eso de hecho es una hazaña, pero debe ser puesto a prueba». Llamó al extremo más alejado del banco a aquel que se llamaba Loki, y debía adelantarse y probar su hazaña contra Loki. Enseguida se trajo una canaleta llena de carne y se colocó sobre el piso del salón. Loki se sentó en un extremo y Loki en el otro, comiendo tan rápido como podían. Se encontraron en medio de la canaleta. Para entonces, Loki había terminado la carne, pero Loki también había devorado la carne y los huesos. Y la canaleta también. Parecía que Loki había perdido. Entonces, Tigardalok le preguntó a Dalf qué cosa increíble podía hacer. Y Dalf dijo que era muy rápido y que podía apostar una carrera con quien Tigardalok quisiera.
Tigard quería poner a prueba la supuesta rapidez de Dalf. Salieron fuera del castillo y Tigarda llamó a un chico llamado Ugi y le ordenó que compitiera con Dialf. Luego realizaron la primera carrera y Ugi iba tan adelante que se dio la vuelta para encontrarse con Dialf al final del recorrido. Tienes que esforzarte más, Dialf, si quieres ganar, ¿verdad? Pero debo decir que eres uno de los hombres más veloces que he visto pasar por aquí. Entonces, empezaron otra carrera, y cuando Ugi llegó al final del recorrido, y estaba regresando, todavía quedaba un largo recorrido para Dialf. El Tigard de inmediato dijo: «Dialf, parece que corres bien este recorrido, pero no creo que ahora vayas a ganar esta competencia. Pero esto se va a probar ahora, cuando corran la tercera carrera». Entonces, empezaron otra carrera más, pero cuando Luke ya había llegado al final del recorrido y regresó, Dialf todavía no había llegado ni a la mitad del camino. El grupo de Thor había perdido otra competencia más. Entonces, Tigard se volvió hacia Thor y le preguntó qué podía mostrar, y Thor dijo que vencería a cualquiera en una competencia de bebida. Bueno, entonces Tigard trajo un cuerno para Thor, y dijo que ese cuerno que tenía en sus manos, ningún hombre había tardado más de 3 tragos en terminarlo. Thor entonces empezó a beber, y parecía que el líquido dentro del cuerno no había disminuido en absoluto. Entonces Tigard dijo que esperaba más del grandioso Thor. Thor intentó beber de nuevo, bebiendo sin parar hasta casi quedarse sin aliento. Miró dentro del cuerno, y el contenido parecía haber disminuido un poco más, pero aún no de manera sustancial. Intentó nuevamente, pero falló. Perdió la apuesta por no beber todo el cuerno. Thor estaba humillado, así que se volvió hacia Tigard y le preguntó qué otros juegos tenía para ofrecer. Tigard empezó a bromear con Thor y le dijo que esperaba que fuera más hombre. Entonces, tomó un gato gris que estaba ahí en el salón y le dijo a Thor que quería que intentara levantarlo. Thor se rió y fue rápidamente a intentar agarrar al gato, pero ni siquiera pudo levantarlo del suelo en el primer intento. El gato parecía pesar 1 tonelada. Ajustó su cinturón y volvió a intentarlo, pero solo logró levantar la parte delantera del felino. Thor, aún más humillado tras perder otra apuesta, se volteó hacia Ortigarda y preguntó si alguien ahí quería pelear con él. Dijo que derrotaría a cualquiera. Ortigarda llamó a una viejita sentada en la esquina llamada Eli, diciendo que Thor debía enfrentarla en un combate. Thor luchó arduamente en esa batalla, pero terminó de rodillas frente a la anciana. Completamente derrotado, Thor y sus compañeros se fueron a acostar en silencio. Al día siguiente, cuando se disponían a partir del castillo, Ortigarda llegó para felicitar a Thor por sus grandes proezas. Thor no entendía nada, porque había sido completamente humillado ahí dentro. Entonces Ortigarda reveló algo. Ella dijo que desde el bosque, todo lo que Thor había pasado eran ilusiones creadas por ella misma. O ese gigante que Thor no pudo matar con sus martillazos. En realidad, cada martillazo que Thor daba golpeaba montañas, y no a un gigante exactamente. Esa bolsa que Thor no pudo desatar los nudos estaba atada con hierro, y Thor no sabía cómo desatar hierro. Loki, quien venció a Loki en la competencia de comida, era en realidad el propio fuego salvaje. Hugi, quien venció a Thialfi varias veces en la carrera, era en realidad el pensamiento mismo de Utgard. Ese cuerno que Thor no podía terminar de beber, en realidad estaba conectado al propio océano o al propio mar. Por eso, nunca se acababa. El gato que Thor intentó levantar era en realidad Jormungandr, la serpiente de Midgard. Thor logró levantar la parte delantera de la serpiente, pero no completamente. Esa anciana contra la que Thor había luchado, en realidad, era la propia vejez. Por eso no pudo completar ningún desafío. Al escuchar eso, Thor se enojó mucho, tomó el Mjolnir y se volteó para golpear a Utgard en la cabeza. Pero el rey había desaparecido. Thor y sus compañeros, aún algo confundidos, tuvieron que regresar a Asgard. Existe un dios poco recordado en la mitología nórdica, al menos hasta hace poco, ¿no es así? Ahora, por culpa de Grifor, sí lo es, que es Frey. Frey es el más poderoso junto con Freya entre los dioses Vanir, y mucho por causa de una espada que él tiene, o tenía, ¿verdad? Como van a ver aquí en la historia. Era una espada tan poderosa y tan buena que prácticamente luchaba sola. Frey no tenía que hacer nada. Como se vio en historias previas, él poseía el Skidbladnir, el barco plegable. Aunque el barco no era el más grande en la mitología nórdica, ya que ese título le pertenece al Nagilfar, el barco de los muertos, sin duda era un navío imponente. O sea, Frey tenía un montón de cosas, y además de eso, también era el líder de Alfheim, el hogar de los elfos de la luz. Y ahí él tenía a Skinner, un elfo de la luz, que era su mejor amigo, o más bien, su mejor criado. Un día,
Frey le pidió a Skinner que tomara la jabalina dorada Willinburst y fueran a Asgard. Cuando llegaron ahí, fueron hasta Valhalla, que era el gran salón de Odín, y ahí encontraron a los Eiriard, que eran los tipos que murieron en medio de batallas y que se volvían parte del ejército de Odín. Había muchos ahí, debe haber muchísimos de ellos, comentó Skinner, que nunca había ido ahí. Sí, realmente, respondió Frey, pero hay más por venir por ahí, y aún más serán necesarios cuando enfrentemos al lobo. Escucharon sonidos de batalla al acercarse a los campos alrededor de Valhalla, el ruido del metal golpeando el metal, y el sonido sordo del metal perforando la carne. Mientras observaban, vieron a poderosos guerreros de todas las épocas y lugares en batalla, todos rivales a la altura, y usando equipo de guerra, cada uno dando lo mejor de sí en cada lucha, hasta que la mitad de ellos estaba muerto, en el suelo. ¡Basta!, exclamó una voz. La batalla terminó por hoy. Con eso, los que aún estaban de pie ayudaron a los muertos a salir del patio. Sus heridas sanaron bajo la mirada de Frey y Skinner, y los guerreros montaron sus caballos. Todos los soldados que lucharon ese día, vencedores o perdedores, cabalgaron hacia Valhalla, el salón de los muertos honrados. Valhalla era un salón inmenso. Tenía 540 puertas, y cada una permitía el paso de 800 guerreros lado a lado, y albergaba a más personas de las que la mente podía concebir. En el salón, los guerreros se emocionaron cuando comenzó el banquete, devorando carne de jabalí de 6 remer, servida en un enorme caldero. Cada noche se banqueteaban con su carne, y cada mañana la bestia monstruosa renacía, lista para ser abatida más tarde, para dar vida y que su carne alimente a los muertos. Sin importar cuántos fueran, siempre había suficiente carne, y los soldados se sirvieron hidromiel. Tanta hidromiel para tantos guerreros, comentó Skinner. Viene de una cabra llamada Heidrun, explicó Frey. Ella vive en lo alto de Valhalla, y come las hojas y árboles de Lehad, que es como llamamos a la raíz de Yggdrasil, árbol del mundo. En vez de dar leche, nos da hidromiel, la mejor que hay, y siempre es suficiente para todos los guerreros. Los dos caminaron hasta la mesa más alta donde Odín estaba sentado. El padre de todos tenía un tazón de carne frente a él, pero no comía. Ensartaba los pedazos con un cuchillo y los arrojaba al suelo para uno de sus lobos, el guerrero Freco. 2 cuervos estaban posados en sus hombros, y él también les daba trozos de carne a las aves, mientras los animales les susurraban cosas que sucedían lejos de allí. Él no está comiendo, susurró Skinner. Él no lo necesita, respondió Frey. Solo bebe vino. Hemos terminado aquí. ¿Por qué vinimos, milord?, preguntó Skinner. Porque quería asegurarme de que Odín estaba aquí en Valhalla con sus guerreros y no en el propio salón, sentado en el Isliðjalf, el punto de observación. Entremos al salón de Odín. Espera aquí, ordenó Frey. Frey entró solo en el salón de Odín y se sentó en Isliðjalf, el trono de Odín, donde podía ver todo lo que sucedía en los 9 mundos. Frey miró hacia los mundos, el sur, el este, el oeste, sin encontrar lo que buscaba. Entonces miró al norte y vio lo que le faltaba en su vida. Skriniar estaba cerca de la puerta cuando Frey salió del salón. En su rostro vio una expresión que el sirviente nunca había visto antes, y hasta sintió miedo. Se fueron del lugar sin hablar. Frey condujo el carruaje tirado por Gullenburst de regreso al salón de su padre. No habló con nadie cuando llegaron, ni con su padre Njord, que es el maestro de todos los que siguen los mares, ni con su madrastra Skadi, la señora de las montañas, ni con nadie. Frey simplemente se fue a sus aposentos con una expresión tan sombría como la medianoche, y allí se quedó. En el tercer día, Njord convocó a Skinner. Mencionó que Frey ha estado presente 3 días y noches, sin comer ni beber. «Es cierto», coincidió Sermon. «¿Qué hicimos para enojarlo tanto?», inquirió el dios Vanir. «Mi hijo, que siempre fue amable y lleno de palabras bondadosas y sabias, ya no dice nada, solo nos mira con furia. ¿Qué hicimos para molestarlo?». «No lo sé», respondió el sirviente. «Entonces búscalo y pregúntale qué está pasando», ordenó Njord. «Pregúntale por qué está tan enojado que no quiere hablar con nosotros». «Prefiero no hacerlo», dijo Skinner. «Pero no puedo negarme a obedecerlo, señor. Freya ha estado algo extraña y sombría últimamente». «Tengo miedo de lo que pueda hacer si le pregunto». «Pregunta», dijo Njord. «Haz lo que puedas por él, tu amo». Skinner, de los elfos de la luz, se acercó a Frey, quien miraba al cielo con un rostro sombrío y atormentado. Sin dudarlo, Skinner preguntó: «Frey, ¿qué pasó?». Pero Frey no respondió. «¿Estás molesto, abatido? ¿Pasó algo?». «Estoy siendo castigado», explicó Frey con voz vacía y distante. «Fui hasta el trono sagrado del padre de todos, el Lidisgjalf, y miré el mundo.
Fui castigado por creer que tenía derecho a sentarme en él. Mi felicidad me fue arrebatada para siempre. Sigo pagando por mi crimen. Mi señor, ¿qué fue lo que vio? Frey estaba callado. Skinner pensó que había caído en un silencio perturbador. Después de un tiempo, Dios respondió. Miré al norte y vi un refugio esplendoroso. Vi a una mujer caminando hacia allí. Nunca vi a nadie igual. Nadie camina como ella. Cuando levantó los brazos para abrir la puerta, la luz se reflejó en su piel brillante, iluminando el aire y aclarando el mar. En su presencia, el mundo es más hermoso. Entonces aparté el rostro y mi mundo se volvió oscuro. Desesperado, vacío. ¿Quién es ella? Una gigante, hija de Gymer, el gigante de la tierra, y Arboda, una gigante de las montañas. ¿Esa hermosa criatura tiene nombre? Gerda guarda silencio por orden de Frey. Skinner le dice que su padre y todos están preocupados por ella, y le pregunta si pueden hacer algo para ayudarla. Si pides a la madre de Gerda matrimonio por mí, te daré lo que sea. No puedo vivir sin ella. Tráela para que sea mi esposa. Te pagaré muy bien sin importar lo que diga su padre. Está pidiendo mucho, milord. Ofrezca lo que sea a cambio, respondió Frey. Skinner aceptó. Lo haré, milord. Frey dudó. ¿Puedo ver su espada? Le dio la espada a Skinner para examinarla. No hay espada igual. Pelea sola, sin que nadie sostenga su empuñadura. Siempre lo protegerá. Ninguna espada, por más poderosa, puede penetrar sus defensas. Se dice que esta espada podría vencer incluso a la espada llameante de Surtur, el demonio del fuego. Es una espada realmente hermosa. Si quieres que traiga a Gerda, esta espada será mi recompensa. Acordó Frey. Le entregó a Skinner su espada y un caballo para cabalgar. Skinner viajó hacia el norte hasta llegar a la casa de Gymer. Entró como invitado y explicó quién era y quién lo había enviado. Contó la gran historia sobre su maestro, Frey. Es el más espléndido de los dioses. Tiene dominio sobre la lluvia, el clima, la luz del sol y trae buenas cosechas. Da días y noches pacíficos al pueblo. Él cuida de la prosperidad y abundancia de la humanidad. Todos lo aman y lo veneran. Contó la historia sobre la belleza de Frey y sobre su poder. Habló sobre la sabiduría del dios Vanir. Y por último, contó sobre el amor que Frey sentía por ella. Sobre cómo había sido herido en el corazón por una visión suya. Y que ahora no comía, no dormía, no bebía ni conversaba más. Y permanecía así hasta que ella aceptara ser su esposa. Gerda sonrió y sus ojos brillaron de alegría. Dile que acepto. Lo encontrará en la isla de Parra para la boda dentro de 9 días a partir de hoy. Ve y dile eso. Kenny volvió al salón de New York. Antes de que pudiera bajar del caballo, Freya lo encontró aún más pálido y débil que antes. Lo había dejado. ¿Y ahí? ¿Y qué novedades hay?, preguntó el dios. ¿Me alegraré o desesperaré? Gerda aceptó casarse contigo en 9 días, en la isla de Barra, dijo Skinner. Frey miró a su sirviente sin alegría. Mis noches, sí. Duran una eternidad. Una noche es demasiado larga. 2 noches son aún más largas. ¿Cómo viviré 3 noches? 4 días son eternos. Y debo esperar 9. Skinner miró a su señor con lástima. 9 días después, Frey se encontró con Gerda, se casaron y fue feliz. Ni siquiera extrañó su espada. Se la había regalado a su sirviente. Resulta que, quiera o no, tarde o temprano va a extrañar esa espada. Thor deseaba enfrentarse cara a cara con la tremenda serpiente de Midgard. Así que se disfrazó de niño y partió hacia la tierra de los gigantes, llegando a la casa de un sujeto llamado Himmler, que solía pescar en el gran océano. El niño le pidió al gigante que lo llevara con él en su próxima pesca. Ymir al principio se negó, pero Thor insistió tanto que el pescador terminó aceptando. Buscando una carnada digna del pez que tanto deseaba capturar, el dios terminó encontrando un rebaño de bueyes, cortó una de sus cabezas y la usó como carnada. Thor saltó dentro del barco del ogro, y los dos empezaron a remar. Pronto llegaron a un lugar donde Ymir solía pescar, pero Thor no quería conversar. Él siguió impulsando la embarcación cada vez más hacia el fondo. El gigante ya se asustó un poco. Advirtió que estaban llegando cerca de las aguas patrulladas por Jormungandr, y que era mejor regresar. Emocionado con la información, Thor remó aún más, hasta que Parún enganchó la cabeza del toro y lanzó el anzuelo al mar. No pasó mucho tiempo, y Thor consiguió lo que quería. La serpiente se tragó la cabeza del toro, y Thor empezó a jalar la cuerda, clavó sus pies en el fondo del barco, y de hecho rompió el fondo del barco.
y así comenzó una lucha de fuerza entre la serpiente del mundo y el dios del trueno. Pronto, Ymir empezó a notar las burbujas de veneno de la serpiente. Thor y Allmungander finalmente se miraron el uno al otro a los ojos. Pero Ymir se asustó y cortó la línea de pesca con un cuchillo para su Thor y Allmungander, que huyó a las profundidades. Frustrado, Thor aún le dio un puñetazo en la oreja al gigante, lanzándolo de cabeza al mar. Y después Thor luchó hasta llegar a tierra firme. Un día, Balder, el dios más querido y bello, despertó asustado por soñar con su muerte. Habló con otros dioses al respecto. Su madre, Frigg, asustada, decidió impedir que su hijo se lastimara. Pidió a todo y todos que prometieran no lastimar a Balder. Todos prometieron, excepto el muérdago. Frigg pensó que esa planta no causaría problemas y volvió a Asgard a contarles a los dioses lo que hizo. Entonces, todos decidieron celebrar lanzándole cosas al invulnerable Balder. Sin embargo, Loki sintió muchos celos de la atención que Balder estaba recibiendo, y él sabía que el muérdago lo lastimaría. Así que cogió una planta, fabricó una flecha, se disfrazó y se coló en la fiesta. Se acercó a Odir, que era el dios seco, y le dio una flecha, diciéndole que lo ayudaría a acertarle a Balder y a participar en el juego que los dioses estaban haciendo. Pero cuando la flecha alcanzó a Balder, él cayó muerto al suelo. Todos los Aesir se quedaron muy asustados. Sabían que la muerte de Balder era lo peor que podía pasar. Entonces, el día le dio su caballo Sleipnir a Hermod, que era su hijo, para que fuera hasta Helheim y pidiera que Balder regresara. Mordgood, que era el nombre de la doncella que cuidaba el puente de Helheim, le preguntó a Hermod cuál era su nombre, cuál era su raza y qué hacía allí entre los muertos. Hermod, después de contarle lo que estaba pasando, fue liberado y fue a hablar con Hela para pedir por Balder. Pero ella dijo que solo lo enviaría de regreso si todos los seres vivos lloraban por él, para probar que realmente era muy querido. Al enterarse, los dioses enviaron mensajeros por el mundo, y todos lloraron, excepto una giganta en una cueva. Pronto descubrieron que la giganta era realmente Loki. Los dioses fueron tras él, y Loki intentó disfrazarse de pez en una laguna, pero pronto fue descubierto por Odín y por su ojo. Cuando Loki fue capturado, lo encerraron debajo de una serpiente que siempre le goteaba veneno encima, lo que le causaba un dolor tremendo. Tanto así que Loki gritaba tanto cuando ese veneno caía sobre él, que causaba terremotos en todo el mundo. Sigyn, que era su esposa, intentaba disminuir el sufrimiento de Loki poniendo un cuenco entre él y la serpiente. Pero en algún momento, ella tenía que vaciar ese cuenco, lo que hacía que el veneno cayera sobre Loki. Sucede que ni Loki, ni Fenrir, ni Mungandir, ni Hela, ni Ymir olvidarían lo que pasaron. Después de la muerte de Balder, los dioses sabían que no tardaría mucho en llegar el llamado Ragnarok, el fin de los dioses, y tenían razón. Skuld y Hati finalmente alcanzaron el sol y la luna, y el Fimbulveldir llegó. El terrible invierno que ocurría 3 veces seguidas, el caos se extendió por los 9 reinos. Con ese invierno, todos los grilletes y cadenas se rompieron. Fenrir se liberó, Garmer también, y por supuesto, el propio Loki. Fenrir se movía por la tierra, mientras Jormungandr emergía de las aguas y acompañaba a su hermano hacia la guerra final contra los dioses Aesir y Vanir. Loki desciende a Helheim, y de su hija recibe un ejército de muertos, y también el Naglfar, un barco hecho de uñas de cadáveres. Fenrir desgarra el cielo, y la tierra con sus mandíbulas, y lanza fuego por las narinas, mientras Jormungandr esparce su veneno por el aire. Mientras tanto, el cielo se ilumina con la llegada de los hijos de Muspelheim, guiados por Surtur, para enfrentar a los dioses. Todos se dirigen al campo llamado Brickridir, donde estará Loki en su barco, bien acompañado por el líder de los gigantes de hielo, Hymir. Bueno, claro que todo ese movimiento llamaría la atención del guardián del Bifrost, Heimdall, que no tarda mucho y toca el Gjallarhorn. Y todos los dioses se reúnen en la fuente de Udir para una última conversación y parten para enfrentar a los gigantes. Odín va al frente montado en Sleipnir y Thor a su lado, pero pronto el dios del trueno se aleja de su padre para, finalmente, enfrentar a su archienemiga, Jormungandr. Odín se queda frente a Fenrir, pero al ver la boca del lobo abriéndose, se queda estático. Parecía que el universo estaba dentro de él. Odín es devorado por el lobo, mientras Thor, en su carruaje, busca cómo atacar a Jormungandr. Porque si no tenía cuidado, el veneno lo alcanzaría y moriría al instante. Él pasa sobre la serpiente, salta sobre su cabeza, le da un martillazo y la mata instantáneamente.
Pero el impacto también hace que las bolsas de veneno de la serpiente exploten y alcancen a Thor, que de espaldas a la serpiente da 7 pasos más y cae sin vida al suelo. Mientras todo eso sucedía, allá en el frente de la batalla, Frey enfrentaba a Surtur, el señor de Muspelheim. Pero por más que lo intentaba, no podía hacer nada. Surtur, con su espada, aunque fallaba, Frey lograba herirlo con sus llamas. Entonces Frey finalmente recuerda su espada mágica y se da cuenta de que no debió haberla entregado. En un momento, el gigante acierta y lo atraviesa con la espada, y Frey muere. Surtur avanza en el campo. Mientras tanto, Tyr encuentra a Garmer en el campo de batalla y comienza una lucha violenta contra el perro más poderoso. Recibe una mordida en el cuello, pero Tyr logra golpear al perro con su espada y ambos mueren juntos. Vidar, el dios silencioso, va tras el lobo. Usando sus pies con sus botas y también sus manos, rompe la mandíbula de la bestia y mata a Fenrir. Loki y Handel, en medio de su lucha, notaron que todos a su alrededor morían, excepto ellos. Sin embargo, eso no los detuvo. Se golpeaban frenéticamente hasta que los dos terminaron acertándose, y también mueren juntos. Pero antes de que ellos tocaran el suelo, el fuego de Surtur aparece, y se lleva todo y a todos en el campo de batalla, y todo y a todos en el mundo, y reinicia la vida. Magni y Modi, de los pocos sobrevivientes, buscan el cuerpo de su padre después de que se extinguen las llamas. Pero solo encuentran a Mjolnir y la toman para sí, regresando al lugar donde Vidar los esperaba, junto con Balder, que había regresado de entre los muertos, y Vali, y se preparan para hacer que todo renazca de nuevo. Si llegaste hasta aquí, viste que me costó bastante trabajo, ¿verdad? Entonces, por favor, deja tu like, suscríbete al canal, comparte el video, y si quieres saber más sobre la mitología nórdica, hay una lista de reproducción aquí en el canal que te va a estar apareciendo. Gracias, nos vemos, adiós. ¡Adiós!